Hola a todos. Hoy los invito a embarcarse conmigo en un viaje profundamente emocional, donde el amor, la pérdida y la fe inquebrantable entre Kit y Tuna se entrelazan en cada momento. ¿Qué pasaría si Kit, el hombre que una vez amó con todo su ser a Tuna, despertara un día sin recordar quién es ella? Si todos esos recuerdos llenos de ternura y promesas se convirtieran en un vacío doloroso en su mente. Esta no es solo una historia de amor, es un viaje de redescubrimiento personal, de lucha contra el destino más cruel de esperanzas que se resisten a morir. Una historia donde cada segundo late con emoción. Hay lágrimas, hay momentos de silencio que te atraviesan y hay una llama de esperanza que nunca se apaga. Quédate conmigo hasta el final del video y deja que esta historia te envuelva. Tal vez, en algún rincón de este relato, encuentres reflejada una parte de tu propio corazón. En una pequeña cabaña de madera aislada, entre los campos silenciosos del campo, los primeros rayos del amanecer se filtraban suavemente por entre las grietas de las viejas paredes, iluminando el rostro agotado de Kit. Él aún seguía sumido en la inconsciencia, atrapado en un sueño profundo del que no lograba despertar del todo. A su lado, una joven desconocida, la misma que lo había cuidado incansablemente durante días, velaba por él en silencio. La calma de la madrugada se quebró cuando de repente Kit murmuró en medio de su sueño: "Tuna, Tuna". Su voz sonaba angustiada, como si ese nombre viniera desde un rincón lejano y olvidado de su memoria. La joven se despertó de golpe desconcertada y se incorporó lentamente mirando a su alrededor con los ojos aún pesados por el sueño. Cuando notó que Kit empezaba a moverse, se acercó rápidamente y con delicadeza posó su mano sobre su frente. «Todavía tienes fiebre», susurró con un tono de preocupación en la voz. De pronto Kit la tomó del brazo con fuerza, mirándola con una mezcla de temor y desesperación. «Tuna, ¿estás bien?», preguntó, como si el alma le temblara. Ella se quedó paralizada por un instante, sin saber cómo reaccionar. Luego, con una voz suave y tranquilizadora, respondió: «Ya despertaste, pero yo no soy Tuna. Tranquilo, estás a salvo». Sus palabras eran como una brisa cálida que poco a poco fueron calmando a Kit. Su cuerpo agotado volvió a caer sobre el colchón y cerró los ojos mientras los dolores de cabeza lo arrastraban otra vez a la oscuridad. La joven se quedó allí en silencio, observando ese rostro desconocido, pero vulnerable. En su interior, algo se removió, una mezcla de compasión, tristeza y un lazo invisible que empezaba a formarse. Sin decir nada más, se levantó y caminó hacia la cocina. En medio de la luz suave del amanecer, encendió el fuego y comenzó a preparar una sencilla sopa caliente con la esperanza de ofrecerle un poco de consuelo a ese hombre perdido en sus propios recuerdos rotos. En aquella humilde cabaña de madera, donde el silencio era el único compañero de cada día, una joven vivía sola, en paz con su rutina y su soledad. Pero todo cambió
con la llegada repentina de un desconocido, un hombre herido sin recuerdos que yacía inconsciente en una cama antigua y desgastada. Su presencia lo alteró todo, no solo el espacio, sino también el ritmo del corazón de la joven, que por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de ella comenzaba a moverse. Frente al fuego crepitante, se sentó en silencio, removiendo con cuidado una olla de sopa caliente. Las llamas iluminaban su rostro con destellos anaranjados, mientras el humo se elevaba en espirales como los pensamientos que se enredaban en su mente. Tuna, Tuna. Aquel nombre seguía resonando en su cabeza como un eco imposible de acallar. ¿Quién será Tuñá? ¿Por qué él repite su nombre como si fuera lo único que le queda en la vida? Pensó mirando con preocupación al hombre que dormía a pocos metros, envuelto en sudor, con el rostro marcado por el dolor y la confusión. El fuego seguía ardiendo, pero en sus ojos se encendía algo más, una emoción que no sabía nombrar, mezcla de compasión y un lazo invisible que comenzaba a unirse sin permiso. Sus ojos se humedecieron tal vez por el humo, o tal vez por la tristeza muda que poco a poco se apoderaba de ella. En medio de aquel entorno tan simple, comenzó a comprender la profundidad del sufrimiento de ese hombre. No solo estaba herido por fuera, también llevaba cicatrices en el alma en forma de recuerdos rotos de piezas que ya no encajaban en su historia. Él no sabía quién era, pero sí sabía una cosa: el nombre Tuna seguía vivo en su corazón, y ella, siendo apenas una extraña, ahora era la única testigo de sus delirios, la única que escuchaba aquellas súplicas perdidas en la noche. Con un gesto suave, cerró el puño, como si intentara retener los sentimientos que poco a poco se colaban en su interior. No conocía su pasado, ni sabía quién era aquella mujer que él tanto nombraba. Pero en ese instante, comprendió algo. No podía darle la espalda. La sopa ya estaba lista. Con cuidado, sirvió un tazón y lo colocó sobre una bandeja de madera. Caminó lentamente hacia él, se sentó a su lado y lo observó dormir perdido entre sueños que solo él podía ver. No sabía quién era. No sabía por qué el destino lo había llevado hasta allí, pero una promesa silenciosa ya se había sembrado en su corazón. Aunque no recuperes tus recuerdos, no estarás solo mientras sigas aquí conmigo. Al entrar en la pequeña cabaña de madera, el aroma de una sopa caliente de cebolla flotaba en el aire, mezclándose con el humo suave que ascendía como hilos de seda, envolviendo el ambiente en una sensación reconfortante y cálida. La joven avanzó con cuidado, sosteniendo entre sus manos el cuenco aún humeante. Se acercó a la cama donde Kiet seguía tendido inmóvil, con el rostro empapado en sudor. Con una voz suave, apenas un susurro cargado de ternura, le dijo: «Despierta, come un poco. Necesitas recuperar fuerzas». Kiet se movió levemente. Sus ojos comenzaron a abrirse con dificultad. La tenue luz que se filtraba por la cabaña le nublaba la mente. Todo le parecía desconocido y real. Miró al techo de madera desorientado, intentando entender. Finalmente, con un hilo de voz, murmuró:
¿Por qué estoy aquí? Ella se sentó a su lado, dejando el cuenco sobre una silla cercana, y con una mirada serena le respondió: «Esta es mi casa. Te encontré inconsciente junto al arroyo. Estabas herido y decidí traerte conmigo». Kiev la observó con ojos confusos. Ella le resultaba ajena, pero en su interior algo se removía. Sentía que debía recordar a otra persona, a otro rostro. Tuna, ese nombre, seguía resonando dentro de él, como un eco suave, persistente, casi doloroso. Sin embargo, la imagen que lo acompañaba ya era apenas una sombra, una figura desdibujada por el tiempo y el olvido. Entonces, como si se rindiera ante su propia confusión, susurró con desesperanza: «¿Quién soy yo? No recuerdo nada. Todo está vacío». Ella no dijo nada durante unos segundos. Solo asintió con dulzura. Luego tomó una cuchara de la sopa y con manos firmes pero amables la acercó a sus labios, como si cuidara a un niño frágil que despertaba de una larga pesadilla. Le ofreció el alimento. «No te preocupes», le dijo con una voz tan suave como el viento que roza la mañana. «No tienes que recordar todo de inmediato. Lo importante es que estás vivo. Allí, en esa cabaña perdida, entre la tranquilidad del campo, dos desconocidos comenzaban a entrelazar sus destinos. Él sin pasado, ella sin respuestas, pero entre ambos empezaba a tejerse un lazo invisible. No hacía falta hablar demasiado. A veces, un gesto, un cuenco de sopa caliente o una simple presencia bastan para sostener un corazón que lucha contra el olvido. Kiev se incorporó con esfuerzo. Sus ojos recorrieron lentamente la cabaña sencilla de madera, el lugar donde acababa de despertar tras días sumido en la inconsciencia. Cuando vio que la joven se preparaba para salir, reunió fuerzas y con voz débil pero sincera le pidió: «¿Puedo ir contigo?» Ella se giró con una mirada suave pero firme y negó con la cabeza. «Aún no estás bien. Las heridas de tu rostro siguen inflamadas. Necesitas descansar. No te exijas más de lo necesario». Kiev bajó la cabeza, cerrando ligeramente el puño con frustración contenida. Su interior era un mar de incertidumbre, donde solo flotaba un nombre: Tuna, como una herida abierta que no encontraba alivio. Muy lejos de allí, en otro rincón del mundo, Tuña estaba siendo consumida por la angustia. Cada día pasaba lento, teñido de esperanza frágil y una espera que desgastaba el alma. Sus lágrimas caían sobre el suelo del bosque, empapando cada paso fatigado que daba, pero no se detenía. Mientras quedara una sola chispa de esperanza, seguiría buscándolo. Aún así, todo lo que sabía de Kiev eran apenas rastros dispersos, huellas casi borradas por el tiempo y el viento, como si él fuera un recuerdo que el mundo intentaba enterrar. Y sin embargo, aunque separados por la distancia y envueltos en el misterio, sus corazones seguían latiendo el uno por el otro, como si una fuerza invisible los guiara con la firme certeza de que algún día volverían a encontrarse. Porque esta historia apenas ha comenzado. Acompáñame en los próximos episodios, donde el viaje hacia la memoria y el amor verdadero continúa.
y donde el destino aún tiene mucho por revelar.